caso. En primer lugar, porque aquí se ha utilizado arbitrariamente un mecanismo de regulación, en el sentido de definir el pluralismo con la inclusión de ciertas categorías, exclusión de otras distintas, sin que exista una justificación razonable de por qué unas sí y por qué otras no. Y por otra parte, por el hecho de que hoy día, si bien es cierto, se mantiene la facultad de fiscalización por parte del Consejo Nacional de Televisión, se ha ampliado en el sentido de que ya no solamente debe fiscalizar que se respete el pluralismo, sino que ahora debe fiscalizar que se promueva el pluralismo. Y ya nos referiremos a eso con posterioridad, pero eso es un cambio sustancial en nuestra legislación que modifica completamente las condiciones sobre las cuales estamos discutiendo. Ahora bien, si este excelentísimo tribunal ha señalado en su misma jurisprudencia que la idea del pluralismo, si bien no la definió, y nos parece razonable, puesto que efectivamente es una cuestión que es difícil de definir, dio ciertas nociones acerca de qué es lo que esto significa. Y señaló específicamente que este debe fundarse tanto en la libertad como en el reconocimiento de la diversidad, siendo que la antítesis de todo esto es la uniformidad. Luego, entonces, en la medida de que existe un intento por parte del Estado, generando los mecanismos para uniformar por distintas vías, como ya veremos, entonces en ese caso existe un verdadero atentado al pluralismo. Y hecho específicamente porque se intenta artificialmente imponer una especie de uniformidad. En ese sentido, como ya estábamos señalando, primero, tenemos una discriminación arbitraria en términos de la definición, porque como ya decíamos, desde el momento que el Estado adopta, en este caso, una definición que es cerrada, porque incluye solamente ciertos elementos o categorías que, no se nos olvide, además los eleva al nivel de principio, porque así se refiere respecto de esto, automáticamente da lugar a la exclusión de otros tantos. En ese caso, lo que se está haciendo, por tomar una definición que es cerrada y que podríamos decir además descriptiva, necesariamente lo que se hace es acotar al pluralismo en términos arbitrarios que excluyen necesariamente y de forma inmediata todos aquellos elementos o bien principios que simplemente no caben dentro de esa categoría. Luego entonces el Estado efectivamente se encuentra discriminando arbitrariamente en este caso. Y esto además, bueno, a su vez redunda en el problema respecto de la censura previa de carácter indirecta. ¿Por qué? Y esto baja de dos formas, o se produce en concreto por dos razones. La primera de las cuales diríamos que es porque se establece una barrera de entrada a la industria o al sistema de la televisión. ¿Y cómo ocurre esto? Porque desde el momento que el Estado está, primero, adoptando una definición que es arbitraria, segundo, imponiendo un fin u objetivo que antes los teloneros no tenían o que no debieran estar obligados a adoptar si ellos no quieren adoptarlo, entonces nos está señalando que para hacernos parte del sistema es necesario que nosotros adoptemos y queramos cumplir con esa misión, independiente de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Así las cosas, hoy día la nueva ley plantea, y creo que también estaba en la ley vigente, que para efectos de poder ingresar a la postulación de una concesión y poder hacerse de esta concesión, es necesario, sin que se haya expresado en la base de la licitación, o se entiende que debe cumplirse de manera irrestricta con el respeto al correcto funcionamiento del servicio, que incluye en este caso el deber de promover el pluralismo. ¿Qué significa eso? Que como ya tengo este objetivo impuesto a priori, significa que si yo quiero ingresar al sistema, o bien acepto que necesariamente tengo que promover ese pluralismo de la forma que ha sido definida arbitrariamente por el Estado, o bien simplemente no puedo ingresar. Y eso se va a dar por la vía de la autocensura, ya sea porque las personas que estarían en condiciones o con la intención de ingresar al sistema no lo harían porque resulta ser demasiado gravoso renunciar a su libertad de opinión para efectos de poder ingresar al sistema, o bien en su defecto porque el mismo Consejo Nacional de Televisión podría no adjudicar una determinada concesión al considerar de que el proyecto por el cual se postula no promueve suficientemente el pluralismo en los términos que ha sido definido nuevamente arbitrariamente. Por otra parte, desde la perspectiva de la fiscalización, es posible que se cree un ambiente de intimidación hacia la disidencia. ¿Y por qué lo decimos? Porque en este caso la nueva legislación contempla la sanción más severa de todas, que es la posibilidad de caducar la concesión respecto a aquellos canales de televisión que no cumplan con el deber de promover el pluralismo. Es decir, en la medida de que yo empiezo a operar como canal, estoy ya sujeto a esta censura previa de la autocensura, que es una forma indirecta, por la cual yo preferiré excluir ciertos contenidos o incluir ciertos contenidos que en circunstancias de normalidad no habría incluido ni excluido, precisamente porque las consecuencias potenciales de que sea fiscalizado por el Consejo Nacional de Televisión y considere que no estoy cumpliendo con el deber de promover es demasiado gravosa. Entonces ahí vemos dos formas concretas en las cuales, y siguiendo además lo que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe una forma de autocensura que constituye una censura previa de carácter indirecta. Por otra parte, y terminando con esta sección, me parecía, como ya había mencionado al inicio, señalar que es cierto que nuestra Constitución Política de la República no contempla específicamente la idea de que existe el derecho a informarse. Sin embargo, se sigue de forma lógica, porque si existe la posibilidad de informar libremente y de opinar libremente, es necesario que por contraparte exista alguien informado. Así como existe un informante, debe existir el informado. Y si el informado no existe, entonces el informante no cumple con su función. Luego es posible deducir de la misma Constitución que existe ese derecho a poder informarnos libremente, que sí está reconocido en todo caso por la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y cuál es el problema que acarrea todo esto?
que si nosotros aceptamos de que es el Estado, ya sea incluso por un órgano autónomo, como es en este caso el Consejo Nacional de Televisión, pero que eventualmente en el futuro, no lo sabemos, podría darse alguna situación en la cual, aún con el sistema para resguardar su pluralismo interno, podría ser de mayoría oficialista y unirse al gobierno, poniéndolo en el peor escenario posible. Entonces, en ese caso sí podría darse, como yo decía, de que esta regulación de carácter estatal va a vulnerar el derecho de los ciudadanos a recibir libremente información. Porque en última instancia, el Estado, por esta vía, se va a constituir en el último y supremo editor respecto de todos los contenidos de todos los canales de televisión. Porque es el Consejo Nacional de Televisión el que va a estar fiscalizando y va a tomar la determinación de si se está promoviendo o no en forma efectiva el deber del pluralismo. Luego, ¿quiénes somos los afectados? No los canales de televisión, los ciudadanos. Porque es el Estado indirectamente el que va a estar determinando cuáles son los contenidos que debiéramos o no debiéramos recibir. Eso nuevamente nos parece que es inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. Por otra parte, cabe precisar que aquí existe una gran diferencia respecto, como les decía, lo que sucedía antiguamente y lo que sucede actualmente. Antiguamente se señalaba que existía un deber de respetar el pluralismo y no se definía el pluralismo. Hoy en día definimos el pluralismo de forma arbitraria, definimos además el objetivo de tener que promoverlo y de esa forma además se señala la posibilidad de que se llegue a sancionar. Como ya señalaba anteriormente, hoy día el Consejo Nacional de Televisión sí sanciona y lo hace cuando existen las transgresiones más graves a la dignidad de la persona humana. Porque antiguamente señalar que se tiene que respetar el pluralismo es un límite, pero hoy día señalar que se tiene que promover el pluralismo es una orden de actuar. Es decir, nos están imponiendo una determinada carga de obrar que antiguamente no estaba en la ley. O dicho de otra forma, antes era haga todo lo que pueda hacer o quiera hacer sin vulnerar ciertos límites, y en este caso es haga todo cumpliendo con promover siempre el pluralismo, como ha sido definido. Y es el mismo Consejo Nacional de Televisión el que nos ha señalado ya que existe esta situación concreta en la cual ellos serían los que tienen que crear un barómetro para ver si está cumpliendo o no. Y finalmente, su señoría, y para terminar, en este caso concreto nos parece, y no se ha mencionado, que existe un problema de tipicidad respecto del artículo 19, número 3 de la Constitución. ¿Por qué? Porque desde el momento que se define este deber del pluralismo, de promover el pluralismo, se genera un tipo penal administrativo, que es la unión respecto del inciso del artículo 1 de la nueva ley con respecto al artículo 34. Por una parte se define la conducta que se debe respetar por parte de los canales, de los operarios concesionarios o permisionarios, y por otra parte se señala la sanción a la cual están sujetos, que es la caducidad, de tal forma de que se configura plenamente un tipo penal administrativo, si se quiere. Y en este caso no se cumple con el principio de tipicidad, porque como han señalado ya muchos de los intervinientes antes que yo, la cantidad de preguntas que quedan abiertas en este caso es enorme. Porque si bien se dice que tiene un deber de promover con observancia de estos principios y excluyendo los otros, no sabemos qué implica esto. Y en última instancia la determinación respecto de esto va a quedar entregada a un órgano administrativo, que es el Consejo Nacional de Televisión. Quedan preguntas del tipo de ¿cómo sé que estoy cumpliendo efectivamente? ¿He excluido todo lo que debo excluir? ¿He incluido todo lo que debo incluir? Por otra parte, para promover el pluralismo, ¿debo hacerlo todo al mismo tiempo? ¿Qué pasa con respecto a aquellos canales que tienen una determinada línea editorial que se fundamenta específicamente en lo que es internacional? Y más grave todavía, como se había mencionado antes, siendo que existe la posibilidad de que el Consejo Nacional de Televisión obre de oficio, también existe la posibilidad de que reciba denuncias. Y así, hoy día, bajo esta norma, cualquier persona podría presentar una denuncia y señalar de que por el hecho de que el canal de televisión decide, dentro de sus limitaciones, no cubrir una determinada noticia que esa persona considera noticia, entonces en ese caso el Consejo Nacional de Televisión se ve en la necesidad de tener que determinar, él como editor, si eso era o no era noticia. Su tiempo ha terminado, le ruego concluir su exposición. Muchas gracias, ministro. Concluyo. Como les decía, nosotros creemos, y esto quedará para análisis por parte del tribunal, sin embargo se dejó presentado el escrito, que aquí existe una vulneración del principio de tipicidad, porque no se cumplen con los requisitos mínimos de certeza y seguridad sobre cuál es la conducta específica que se espera por parte de los operarios, ni tampoco de cómo se cumple efectivamente con ese deber de abstención o de exclusión, de tal forma de que no se puede decir que se cumple con el principio de tipicidad, y por lo mismo existe una nueva razón para declarar por inconstitucional esta norma que define el pluralismo y además establece este nuevo deber de promoverlo por la vía de inclusión o exclusión. Muchas gracias por su atención. Suspende la audiencia pública por 5 minutos, que se puede escuchar.